Hola amigos de YouTube, soy Evilpastero96. Hoy les contaré una historia que me pasó en la finca, así que empecemos. Era las 3 de la mañana, había terminado de estudiar para mi segundo parcial de cálculo 1 y me fui al baño a cepillarme los dientes listo para irme a dormir. Todo normal hasta que mi alarma sonó, ya era hora de irme a la parada, así que me tomé un cafecito con unos bizcochos y salí. Hacía frío, y había mucha oscuridad, la niebla cubría las calles y yo estaba solo sentado esperando al bondi. Y no llegaba. El ómnibus no llegaba. Estaba sintiéndome nervioso, faltaba una hora y un poco más para que empezara el parcial. Fue entonces que me percaté que había un sujeto extraño espiándome detrás de unos muros y arbustos, de una casa de enfrente. El terror no duró demasiado, porque de lejos podía observar cómo unas luces se acercaban a mi parada. Tarde, pero llegó. Tomé aliviado mi asiento, estaba tan tranquilo, que empecé a cerrar los ojos y me dejé apoderar por el sueño. Mi cabeza dio un golpe contra el asiento de adelante, ya había llegado a la fin, me bajé del ómnibus rápidamente, me fijé en el celular y eran las 7:30, estaba sobrado de tiempo. Me dirigí al aulario, sin antes haberme tropezado con las molestas baldosas de la cancha de fútbol, y haber esperado unos cuantos minutos soportando el frío porque las puertas no se habían abierto aún. Mi salón era el A21, tenía que subir 2 pisos, lo que me costó un montón, por el vértigo que me causaba subir las escaleras, pero llegué sano y salvo. El profesor que nos tocó era ni nada más ni nada menos que el mismísimo Joaquín Brum, él nos llamó por el número de lista y fuimos cada uno entrando al salón. Nos miró con una mirada escalofriante mientras nos daba la letra del parcial. Postré mi mirada ante la letra, quedé estupefacto, no entendía nada, y me culpaba a mí mismo por no haber estudiado más. Entonces dijo Brum: «Pueden empezar». Mi corazón bombeaba a 1000 por hora y mi cerebro estaba en blanco, la frustración y la impotencia de poder resolver al menos un ejercicio de los propuestos me quemaba la cabeza, empecé a mirar por todos lados, se me ocurrió copiarle al que tenía adelante pero no podía ver bien sus respuestas. Estaba perdido. Entonces una brillante idea se me ocurrió de la desesperación, hacer aproximaciones calculando áreas en vez de aplicar el método de integración por partes y comparándolo con las respuestas para fijarme cuál tenía más sentido. La función sinusoidal en ese intervalo debería tener más área que el triángulo que usé como referencia, así que descartando las respuestas, sin dudas era la respuesta A. Estaba copado con lo inteligente que me sentía en ese momento y en la tremenda nota que me iba a sacar, pero recordé que me faltaba más de medio parcial y el tiempo se agotaba. Fui haciendo cosas menos ortodoxas como encontrar la primitiva inventando una función que al derivarla era la función f minúscula, o calculando divisiones usando el método que aprendimos en la escuela, para hallar los números exactos después de la coma, y con eso, hacer más aproximaciones. Me culpaba a mí mismo de no haber practicado más, mientras seguía llenando esas hojas de escrito de garabatos y un montón de cuentas. Un pájaro había entrado al salón, lo que me pareció gracioso, pero después bajé la mirada y ahí estaba. El parcial. Faltaban 5 minutos y Brum dijo que vayábamos redondeando, me quedé en la última respuesta, decidiendo entre esas 5 opciones, tiré un teorema de sándwich, y llené el escáner. Cuando se lo entregué en las manos a Brum, él se quedó pasmado ante semejantes respuestas, en mi mente estaban pasando muchas cosas, ¿acaso los profesores saben las respuestas y calculan cuánto se sacó el alumno con solo ver la hoja de escáner? Entonces Brum dirigió su mirada ante mí, y me dijo: «Te faltó llenar la versión del parcial». Y yo le dije: «Ah, claro». Lo llené y después me dijo: «Muy bien.
El sol había salido, me sentía contento porque sabía que me iba a sacar una excelente nota. Me fui al grupo de WhatsApp para ver qué decían, cosa que profundamente me arrepiento. Como que las respuestas eran CBFEAFBBE. Apagué el celular pensando que de seguro había una confusión, que ellos se equivocaron, o estaban hablando de otra versión, decidiendo esperar por la solución oficial en el EVA-FIN. Cuando llegué a casa, me senté en el computador, entré al EVA, y ahí estaba. Mi corazón estaba a punto de estallar, agarré mi calculadora y empecé a contar. 32 puntos. De seguro me apresuré, y resté una pregunta de más. Lo calculé de nuevo, y... 32 puntos. Mis esperanzas se desmoronaron. Empecé a sentir el peor bajón, como si me hubiese percatado de la muerte de un familiar, pero no era la muerte de un familiar, era mi pase al examen de cálculo. Tanto esfuerzo, para nada. Empecé a insultar a todo el equipo docente y a criticar lo ridículo que era el parcial. No podía creer que solo me faltaban 6 puntos para exonerar la materia, tenía que ir al examen porque o si no, no iba a aprobar más esta materia. Me entristecí tremendamente, pensamientos suicidas se cruzaron por mi cabeza, no tenía ganas de hacer nada. No hay cura para el dolor que siento en el corazón y en el cerebro. No iba a tener días libres, iba a seguir teniendo esta rutina agotadora de despertarse, ver OpenFIN, ver práctico, y dormir. 7 días a la semana. Me dormí, sintiéndome como un tarado, de seguro todos se sacaron buenas notas y yo era el único tarado del grupo que no aprobó. Deséenme suerte para el examen, me robaron la felicidad, pero aún sigo teniendo esperanza. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado Me Creepypasta, suscríbanse y adiós.